Hola a todos. Bueno, pues estoy aquí con Carlos Sánchez Montaña, al cual yo sigo desde hace muchísimos años porque es un gran conocedor de secretos de Galicia y sobre todo de Santiago de Compostela. Él es arquitecto y os voy a leer un poquito mis notitas que tengo aquí. Es arquitecto y su titulación es la especialidad de proyectos, historia y urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Como alumno participó en enseñanzas de destacados profesionales de la arquitectura internacional como Oriol Bohigas, Albert Viaplana, Elio Piñón, Enric Miralles, Jaume Bach, ¿lo pronuncio bien? Jaume Bach. Sí, Jaume Bach, Josep María Montaner, los hermanos Manuel e Ignaz, Solá Morales y personalidades de la cultura como Eugenio Trías y Josep Quetglas. ¿Sí? Bien. Hizo el doctorado en la Universidad de La Coruña, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Galicia, y la tesis doctoral la cursó en Arqueografía Urbana de Lucus Augusti y la Ciudad Sagrada de Augusto. Aún estoy investigando para terminarla. ¿Sí? Digamos que es una tesis río. Claro, muy bien. Es que eso tiene que ser algo como inmenso, ¿no? Que no tiene fin. Exactamente. Es una obra de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Como aquellas obras romanas, que nunca como el Imperio Romano. Exactamente. Es un río, sí. También has desarrollado trabajos de investigación sobre arquitectura y urbanismo, has dirigido un programa de televisión sobre arquitectura y sobre la antigüedad, colaboras como guionista en documentales sobre la antigüedad, eres director de suplementos de arquitectura en medios periodísticos, coautor de libros sobre la historia de Lugo, colaboración en medios escritos y digitales, conferenciante y director de proyectos digitales de carácter internacional. Os recomiendo su blog, que es Tablero de Piedra, y dentro de los proyectos actuales pues estamos aquí con secretos de Galicia, y además estamos en Altamira, el distrito Altamira, que se dice que es un poco el origen de la ciudad de Compostela, Compostela, en Santiago de Compostela, sí. Sí, la ciudad de Compostela, antes de la aparición del sepulcro en el siglo IX, sí, ya se da, digamos, por sentado, porque incluso la toponima acompaña, la Rúa del Castro está aquí cerquita, sí, que en este lugar, antes de los tiempos de los romanos, ya existía un castro prerromano que se encontraba en esta zona, que además es la más indicada para vivir, sí, porque las escorrentías de la ciudad, digamos, la orientación, estamos en la zona en que, si tuviésemos que elegir un lugar para vivir en Compostela, vendríamos a vivir a este lugar. Y eso está acompañado por, digamos, las referencias históricas, la toponimia, y Compostela, pues a lo largo del tiempo se ha dividido en dos áreas. Hay una cresta, que es la Rúa Algalia, Preguntoiro, Huérfanas, que es la que divide, digamos, la ciudad en dos pendientes. Hacia el oeste está la pendiente donde está la catedral, la zona religiosa, y hacia el este es donde nos encontramos ahora, en la zona civil, donde estaba el Pazo de Altamira, del conde de Altamira, sí, y de donde, digamos, parte todo el origen de la ciudad. Desde el punto de vista de la leyenda, parte de aquí Payo, que es el que en el siglo IX encuentra sepulcro en el otro lado. Por lo tanto, tanto la leyenda como la historia, como la realidad, nos permite comprender que la ciudad tiene dos áreas, dos zonas, y que nosotros ahora nos encontramos en la parte civil, donde los escritores, los historiadores, los artesanos han estado viviendo, donde está el mercado, el antiguo mercado del pescado, el mercado de abastos actual, digamos, restaurantes con gastronomía de mercado. Todo eso sigue permaneciendo en el distrito de Altamira en pleno siglo XXI. Bueno, y en este distrito es donde está la tienda Secretos de Galicia, y os recomiendo que si venís a Santiago no dejéis de pasar por aquí y contactar con Carlos y que os informe a través de diferentes recorridos y propuestas que tiene, pues de toda esta información oculta del Camino de Santiago y de Santiago, porque venir hasta aquí y no llevarse esta información pues es algo como impensable. Carlos, ¿y cuál era qué cuenta la historia de lo que ocurría antes del siglo IX, de encontrar la tumba del apóstol? Porque me hablabas de un equilibrio entre el masculino y el femenino, una referencia de Santiago a Braga, Lugo... Sí, es verdad que el judeocristianismo ha, digamos, sesgado la religiosidad y la espiritualidad en Occidente, ¿no? El judeocristianismo tiene un componente masculino muy grande y oculta al femenino. Ya, digamos, no hace falta detallarlo mucho, porque sí, todos sabemos que en el judeocristianismo, en la Iglesia católica, lo femenino está oculto. Sin embargo, en los tiempos originarios
del cristianismo, no hay que olvidar, por ejemplo, que Jesús es nazareno, porque nace en Nazaret, pero es galileo. Y los galileos consideraban a la mujer de una manera muy diferente al mundo judío, ya en aquellos tiempos. Por lo tanto, todo lo que es el origen del cristianismo a través de Jesús el Galileo y de lo que significa Galilea y la presencia de Jesús con las mujeres, todo eso está muy desarrollado. Digamos que hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Es verdad que luego a lo largo del tiempo lo femenino va desapareciendo, quedando oculto, y lo masculino va cogiendo. Pero en la antigüedad no se entendía la espiritualidad sin un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Y por lo tanto las ciudades, aunque luego tuviesen una identidad muy concreta, debían de ser construidas, edificadas, manteniendo este equilibrio. Por lo tanto, los templos o los lugares sagrados a lo masculino, a lo solar, estaban en equilibrio con los lugares femeninos a lo lunar. Y por lo tanto, si analizamos el mundo romano en la época del nacimiento de Jesús, vemos cómo ese equilibrio permanece. Ciudades como Braga o Lugo, que son ciudades fundadas a finales del siglo I a.C., aunque tienen señas de identidad muy características, tanto una femenino, Braga, la ciudad Braga se funda como Brácara Augusta. Y Brácara Augusta es porque es una ciudad fundada por Augusto, y Brácara es una palabra compuesta de origen celta, que son dos palabras originarias. Brazo, digamos que es la raíz etimológica de brazo, y tanto en alemán como en inglés como en español, bra hace referencia al brazo, y cara hace referencia a la piedra. Y por lo tanto, brácara significa el lugar donde se abraza la piedra. Un rito muy antiguo que aún podemos hoy reconocer en Galicia. Es decir, en Galicia hay muchos lugares, incluso en el norte de Portugal, en donde los devotos se acercan al gran Callao para abrazarlo en señal de respeto y de devoción a la madre. Bueno, pues ese rito de abrazar la piedra en Brácara es un rito precristiano y prerromano. Y que en un momento del siglo XII, Gelmírez saquea Braga para traer todas las reliquias que había en ese lugar sagrado para Compostela, y entre otras traía el rito de abrazar a la piedra, que hoy podemos hacer cuando abrazamos al apóstol. Cuando abrazamos al apóstol hoy en día, cuando llegamos a Compostela, debajo de esa esclavina de metal y joyas, y debajo de esa figura masculina, lo que hay es una piedra que realmente representa el equilibrio femenino. Y con Lugo, es decir, Braga tenía un carácter femenino muy importante. Lugo realmente era el Lucus Augusti, es decir, el lugar sagrado del emperador Augusto, pero como lugar equilibrado también tenía devoción a lo femenino, y aún hoy permanece la Virgen de los Ojos Grandes, que es una virgen romana, digamos que recuerda perfectamente a las figuras isíacas, porque tiene su pecho desnudo, etc., que es la patrona de la ciudad, la Virgen de los Ojos Grandes, un nombre isíaco donde los haya, porque ya la diosa Isis era la diosa de los ojos grandes en el antiguo Egipto, y que, digamos, también está presente en la ciudad. Por lo tanto, en la antigüedad, lo lunar y lo solar, lo femenino y lo masculino, debían de estar presentes y equilibrados para que un lugar fuese armonioso y fuese un lugar espiritual. No se podía entender de otra manera. Es un poco lo que nos encontramos al llegar a Santiago, después de todo ese camino iniciático que es el Camino de Santiago. Claro, el camino iniciático de Santiago es un camino muy antiguo. Ya Aristóteles escribe sobre el camino de Heracles, el camino de Hércules, en el siglo IV a.C. Y es un camino iniciático que viene desde Grecia hasta Galicia. Y además da características de en aquel momento. Él lo escribe en un texto muy bonito que se llama De las maravillas escuchadas, es decir, cosas que Aristóteles, el maestro peripatético, escuchó de sus mayores y que consideró que era necesario hacer un compendio escrito de esas maravillas. Entre esas maravillas escuchadas hay un camino a Galicia, que es un camino iniciático, por el que los griegos vienen hasta el fin del mundo. Fijaros, ya hace 2400 años. Por lo tanto, esos caminos iniciáticos de Galicia tenemos el griego, tenemos el celta, el romano, por supuesto el francés, el primitivo, y hoy en día ya los caminos a Galicia se han multiplicado y hay hasta 7 caminos, ¿no? Pero digamos que los europeos, los occidentales, venimos caminando hasta el fin del mundo desde hace miles de años. ¿Por qué? Bueno, porque el fin del mundo, en los equinoccios, marca el momento solar por categoría, que es el momento en que el sol se pone en Cabo Touriñán y que es la última puesta de sol en esas fechas clave del ciclo anual en que el europeo puede ver el último rayo solar. Es decir, digamos que en toda Europa
el altar al sol es Cauto De hecho, los romanos le llamaban el Arasolis, el altar del sol. Bien, pues todo ese camino iniciático hasta el fin del mundo tiene que ser un camino armonioso, equilibrado. Tiene que ser, no tiene que ser, es como un pentagrama musical en que el peregrino, digamos, va componiendo su propia armonía y su propia secuencia musical de crecimiento. Y al ser armónico, tiene que estar presente lo masculino, lo solar. El sol es quien guía al peregrino cada mañana cuando se levanta y es el que de este a oeste le va guiando en su caminar hasta el fin del mundo, pero también tiene que estar lo lunar, lo femenino, que en este caso, en el Camino de Santiago, tiene una presencia dual. Por un lado está la vieira, Venus, el amor, que es la fuerza endógena que parte del corazón del peregrino y es el que le permite caminar 22 kilómetros todos los días, porque si no es por amor, y esto lo saben muy bien los peregrinos, si no es por amor, ellos no caminan 22 kilómetros todos los días. Contra inclemencias del tiempo, contra ampollas, contra lesiones, contra todo, contra desánimo, es el amor entendido como era entendido en la antigüedad, una fuerza endógena que te hace buscar aquello de lo que careces, ¿no? Es decir, cuando yo me enamoro de una persona es porque esa persona me ofrece lo que yo no tengo. Pero también el amor me hace buscar una experiencia, un conocimiento, digamos, algo que necesito porque yo no tengo, ¿no? Y ese es el amor. Por lo tanto, Venus, la vieira, la diosa del amor, está presente como fuerza endógena en el camino. Pero por otro lado está la protectora del caminante. Sabes que aún hoy los peregrinos, cuando llegan a Compostela, lo primero que hacen es ir a la Corticela. Que hoy, antes se podía entrar directamente en la Corticela. Hoy, para entrar en la Corticela tienes que entrar en la catedral porque digamos que los tiempos han colocado las cosas de esa manera. Pero originalmente, los peregrinos que venían por el camino francés y por el camino primitivo, llegaban a Compostela y lo primero que hacían, igual que hoy, es entrar en la Corticela, dar gracias a Nuestra Señora de la Antigua, que es quien gobierna ese lugar, esa pequeña iglesia románica que es más antigua que la catedral. Y dan gracias. ¿Era la parroquia de los extranjeros? Es la parroquia de los que caminan. Es la parroquia de todos los que caminan. Es decir, todos los que están en dirección a Compostela tienen ahí su parroquia. Por eso llegan ahí y dan gracias. Por eso, si se conocen en el camino y desean casarse, se casan ahí. Y aún hoy van a la Corticela y escriben sus deseos en un papelito, lo dejan en un altar debajo de una cruz y esos papelitos luego se queman en el botafumeiro. Es decir, dejan ahí sus deseos. Atención a todas las personas que lleguéis a Santiago. Claro, claro. Es el lugar donde das gracias por haber llegado, a la madre, a Antigua. Y cuando sales de Antigua puedes comprar la piedra negra de azabache para llevársela a tus familiares que no han hecho el camino. Es decir, todo ese rito que hoy puedes vivir en el siglo XXI, dar gracias a la madre, dejar escrito tus deseos, comprar la piedra negra, todo eso es el rito de Cibeles. Es el rito cibelinos, la Magna Mater, que es la protectora en el mundo antiguo de los navegantes y de los caminantes. Son quien protege en ese transcurrir, pues ante las enfermedades, ante el hambre, ante el desánimo, está la madre, y esa madre se ha cristianizado y está presente a través de la oca. Claro. Cuando vemos una oca o vemos una pata de oca dibujada por alguien en el camino, realmente se está representando a la madre. Cibeles, representada por una oca, es la madre que protege, es la parte femenina, la parte lunar. Todo esto los templarios lo sabían muy bien. Y por tanto, en el Camino de Santiago, como en los caminos antiguos, los templarios todo esto lo han protegido porque no se podía venir a Galicia sin la protección de la madre. Y la madre, Cibeles, o cualquier, digamos, arquetipo lunar femenino de madre, matriz, matriarcal, está presente en el camino. Por lo tanto, solo puedes hacer el camino de una manera equilibrada, solo puedes componer tu armonía al caminar hacia el fin del mundo si tienes presente lo solar, lo masculino, y tienes presente lo lunar, lo femenino. Sí, y hablando de la oca, también tenemos, la representación del juego de la oca, también tenemos en el tablero la espiral, que significa la espiral, muerte, el nacimiento, la muerte. Es un renacimiento. Que es el camino iniciático. Claro, un camino iniciático en que el peregrino alcanza, a través de ese caminar, alcanza un renacimiento. Y por lo tanto, el juego de la oca, que es un juego que realmente es una carta de viaje que se elabora en el siglo XIII basándose en la tradición, es decir, es verdad que el juego de la oca tiene muchos antecedentes ya en el mundo egipcio, ¿no? Pero realmente lo que se construye es un juego que es una carta de viaje
Porque en el siglo XIII lo que está pasando en Europa es que el camino francés se está imponiendo sobre el camino antiguo. Claro. El siglo XIII es un siglo muy convulso, es cuando la Inquisición empieza a funcionar, es cuando a los templarios se les quema y es decir, muchos secretos, mucho del mundo antiguo va a desaparecer en el siglo XIII. Y antes de que eso se pierda, yo sostengo que los templarios dibujan el juego de la oca como carta de viaje de este camino de renacer, que es el camino a Galicia, donde está presente, por supuesto, las 13 ocas. En el juego de la oca hay 13 ocas, y todos sabemos que el número 13 es un número femenino por autonomasia, un número lunar. Y de transformación. De transformación. Están las 13 ocas. Está la espiral, que es el, digamos, el símbolo del renacer. Y que además hoy ya sabemos por la geometría del universo que desde el ADN del helicoidal hasta una galaxia que no podemos llegar a imaginar el tamaño que tiene forma de espiral. Por lo tanto, es la geometría del universo. Y por otro lado está el dado. El dado, que es una palabra que en latín es cibum. Y cibum viene de cibeles, porque es el símbolo de la madre. Es decir, ese dado, el dado primigenio, representa perfectamente muchos de los arquetipos lunares femeninos de cibeles. Por lo tanto, tenemos en el tablero guardado toda una parte femenina de esa armonía caminada, que no es otra cosa que el Camino de Santiago, el camino a Galicia, ¿no? Hoy el Camino de Santiago, en otro momento otros caminos, pero digamos que la esencia está perfectamente presente en el Camino de Santiago. El día que hice contigo este recorrido que haces por los secretos de Santiago, que son 2 horas que realmente llegan a poco, ¿no? Y uno se queda siempre con ganas de más. Hay un momento ya hacia el final que nos hablas de que está habiendo un crecimiento en los últimos años de las mujeres que recorren el camino. Sí, yo tengo la suerte de, como arquitecto, trabajar en el Camino de Santiago. Llevo más de 22 años ya haciendo, digamos, instalaciones, y por lo tanto he visto la transformación del camino en estos años. Y una cosa que me empezó a llamar muchísimo la atención hace 8 o 9 años fue empezar a ver muchas mujeres caminando solas, mujeres de más de 40 años, 40, 50, 60, 70, de todas las partes del mundo, que de repente empezaron a aparecer en el camino caminando solas. Y que fue una cosa que me llamó la atención. Incluso hemos hecho documentales preguntándoles sus razones. Claro, esto que fue hace 9 años, 8 años, hoy ya es una tendencia que no te puedes ni imaginar. Hables con quien hables, los caminos de Santiago están llenos de mujeres caminando solas, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Canadá, por supuesto desde Italia, desde Germania, desde Alemania, Inglaterra, desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Montevideo, México. Es decir, mujeres de todo el mundo, desde Occidente, están caminando solas a Compostela. Mujeres, eso, a partir de 40 años para arriba. Y cuando les preguntas, pues claro, hoy ya la respuesta ya es tan abrumadora que ya no hay duda. Además, hables con quien hables. El otro día un turoperador australiano me decía, mira Carlos, más del 50% de la gente que viene conmigo desde Australia son mujeres caminando solas. Australia, ¿eh? Estamos hablando, pero es una tendencia, y hoy ya la respuesta ya nos sorprende. Pero al principio sorprendía. Y la respuesta viene a ser algo así como, mira, yo no soy religiosa, desde el punto de vista, no creo de una manera muy fiel y muy profunda en el cristianismo, pero tal día, me dicen, tal día recibí una llamada del camino. Y en cuanto pude compré los billetes, ya da igual que sea Veracruz, México, como Montevideo, como Barcelona, tal día compré los billetes y me vine a Sarria, o a Astorga, o a Piedrafita del Cebreiro, o a Oporto, y me puse a hacer el camino. Entonces, esas mujeres te explican que sin saber muy bien por qué, el camino les llama, y ellas vienen a hacer este camino. Entonces nosotros hemos intentado llegar a una conclusión, que es lo que está pasando en el camino, para que tantas personas, tantas mujeres digan que el camino, personas que nunca habían pensado en hacer el camino, ¿no? Y bueno, quizás una posible interpretación es que en la situación en la que nos encontramos de crisis social, da igual que seas de cualquier país, sabes que, por ejemplo, sectores como la educación y la sanidad lo están pasando mal, pero igual en Inglaterra, que en España, que en Buenos Aires, que en Estados Unidos, da lo mismo. Sí. Hay una crisis, y esa crisis, las mujeres de esta edad, que ya son mujeres con experiencia, lo perciben, y ellas quizás creen que la respuesta la pueden encontrar en el camino.
y no saben, muchas de ellas lo saben al llegar, porque así me lo han dicho. En este lugar hay mujeres que antes de hablar conmigo y comentar esta cosa, por ejemplo, te cuento una anécdota muy emocionante de una ginecóloga de Uruguay, de Montevideo, que había estado durante 2 años y pico con sus amigos preparando el camino a Machu Picchu. Y no cuajaba. Y en un mes ya compró los billetes, se vino a Astorga en invierno, hizo el camino sola y llegó hasta aquí. Y su madre, desde Montevideo, al llegar ella a Compostela, le llamó por teléfono. Y dice, pero niña, hija, ¿qué haces tú? Ya 40 años, ¿eh? ¿Qué haces en Galicia? ¿Qué haces en España? ¿Qué ha sido esa locura para comprar los billetes, irte? Su madre aún no entendía por qué pronto de repente ella. Y ella le dijo, mamá, es que lo he comprendido todo. Había hecho el camino en invierno con condiciones frías y difíciles. Dice, mamá, lo he comprendido todo. Dijo, si nos comportásemos en casa, como yo he recibido el comportamiento en el camino, si yo me comportase con mis vecinos de edificio, como los peregrinos se han comportado conmigo, todo cambiaría. Es decir, las mujeres, los peregrinos, aprenden a convivir todos juntos en un mismo clan. Sí. Y ese aprendizaje de diferentes, digamos, culturas, de diferentes naciones, diferentes lenguas, que se unen en el Camino de Santiago, a través de este camino iniciático, cuando llegas al final, lo que tienes que comprender es que, aunque hablen diferente, aunque sean de otros países, realmente pertenecen al mismo clan que nosotros. Es el clan de los occidentales, los que desde hace miles de años venimos al fin del mundo a ver ese momento sagrado que es la puesta de sol del equinoccio. Y por lo tanto, venimos a través de un camino armónico y aprendemos a vivir en armonía con nuestros iguales, y ese aprendizaje es el que tenemos que llevar a casa. Y como eso está fallando en el lugar de origen, quizás las mujeres están percibiendo a través de su ADN que la respuesta está en el camino y van a buscar la fuente. ¿Está el médico? ¿Esta ginecóloga? No hizo falta que nadie dijese nada, ella lo comprendió, se lo estaba diciendo a su madre. Y por tanto vuelven a la fuente a reconocer cuál es el comportamiento que nos es común para volverlo a llevar a su lugar de origen e intentar... Claro, todo esto es el comienzo del comienzo. Sí. Te puedes imaginar dentro de 10 o 15 años esta transformación que se está produciendo en el camino cuando, digamos, sea ya más multitudinaria. Hay que conseguir masa crítica. Cuando es la madre la que nutre y la que educa en casa, es la que promueve ese cambio social a través de lo que ella vive en el camino. Tiene que ser así, es decir, siempre ha sido así. Que ya en tiempos romanos pasaba, que se conseguía la ciudadanía... Eso es. A través del camino, ese es el sentido. El peregrino, en época antigua, peregrino son los nativos de la Europa, sobre todo de la Europa celta. Peregrino significa peragro, por los campos, y esos peregrinos de todas las naciones peregrinas de Europa venían caminando al fin del mundo. Si conseguían esa iniciación, volvían como ciudadanos a su lugar de origen, y por lo tanto podían poner en práctica toda aquella iniciación que ellos habían recibido. Por lo tanto, hoy, igual que siempre, el Camino de Santiago es un camino de iniciación hacia la convivencia, hacia la armonía social. Ese es el sentido. Muy bien. Bueno, pues, Carlos, yo te doy las gracias por toda esta información. Desde luego que estamos en un despertar de la conciencia femenina, que es la que, a la vez, en ese resurgir, en ese despertar, pues va a llevar todo ese crecimiento personal a sus núcleos, a sus familias, y de ahí a un cambio social. A mí me encanta escucharte hablar porque realmente esto daría para muchísimo más, pero lo importante es llegar a Santiago por cualquier vía y conectar con lo que hay aquí, y sobre todo, si queréis, pues aquí están los secretos de Galicia custodiados por Carlos. Pondré debajo del vídeo el enlace de donde podéis localizarlo. Muchas gracias y que prospere ese crecimiento del sagrado femenino. Es un para empeño... Para el masculino también. Claro, es un empeño que debemos de todos de procurar, ¿no? Sí. Realmente el trabajo que tú haces todos los días va en ese sentido. Tú eres un claro ejemplo de esta llamada y de esta puesta en acción. Claro. Tú eres un ejemplo de cómo eso cada día puede ser transformado. Por lo tanto, tienes todo mi apoyo y toda mi colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues hasta otro momento. Nos seguimos viendo por aquí. Chao.
Qué gracia que aparece El mensajero. El mensajero. Yo lo iba a decir, pero digo, va, me callo. Espera, bueno, esto luego lo corto, que esto sigue grabando. Pero sí, veo que aparece. Yo decía, bueno, pues será amarga, ¿no? No sé cómo quedaría esa entrada del cartero.